Vale, profe. Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos alumnos de Teoría y Política Económica. Estamos reuniéndonos en esta oportunidad porque queremos tratar un tema muy interesante para mí, sobre todo porque mi experticia allí es bastante limitada, que se llama Análisis Económico del Derecho. Este tema está pautado en el programa en la unidad 6 porque esa fue la reestructuración que se hizo algo así como hace año y medio, pero realmente este tema es importante verlo es en esta semana que lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque hemos terminado de ver los principios que rigen el análisis económico y entonces podemos entender cómo esas herramientas pueden ayudar a los abogados en su propia disciplina, que es lo bastante novedoso de este tema. Entonces, es el momento y además porque el audio, que vale 15% y es en grupo de tres, se refiere a este tema. Así que en algún momento en el programa, cuando se pueda, lo subiremos a el respectivo nivel que le toca, pero por ahora se ve un poco así medio desordenada la cosa, así que me disculpan un poco por eso. Entonces, como les digo, este es un tema relativamente poco conocido, diría yo. Nosotros lo vamos a trabajar en base a dos textos, el de Bullar Alfredo del 2018 y el de Querol Nuria del 2014. ¿De qué vamos a versar entonces la presentación que nos permite hacer la introducción a este tema? Bueno, vamos a hacer una breve introducción, vamos a entender qué es eso del análisis económico del derecho, cuáles son los orígenes de esta disciplina, los aportes que el análisis económico de la economía tiene para hacer al derecho, características principales y críticas bastante serias al análisis económico del derecho, el análisis económico del derecho y los conceptos de eficiencia y equidad, que para mí son la parte central, sobre todo porque ambas disciplinas tienen esas dos cosas en común de las que hemos hablado. Una que trata sobre comportamiento humano y otra más suprema todavía que trata de bienestar de la sociedad. ¿Okay? Entonces aquí siempre hay un conflicto interesante entre eficiencia y equidad. Luego vamos a ver los principios económicos utilizados, ya con más detalle. Y finalmente, una breve reflexión de mi parte de por qué damos este tema en teoría política económica. ¿Ok? Entonces, bueno. Espero que no sea algo muy tedioso, es bastante lo que me toca expresar, no son mis ideas, son las ideas de estos grandes autores, así que en ese sentido se puede volver un poquito rutinario porque pasa mucho por leer la presentación, ¿sí? Como introducción que existe pleno consenso en que el orden jurídico altera el ámbito económico y viceversa. La forma más tangible de ver la influencia del derecho en la economía es a través de la promulgación de leyes con el fin de conseguir ciertos resultados económicos. Es decir, este es el sentido que más conocemos, de ir desde las leyes importantes para organizar la sociedad y para regular la economía. ¿Okay? En el siglo XIX, Blue Dogs entendió que ni el derecho privado ni el público podían organizar adecuadamente ciertos aspectos de la vida diaria y ello dio paso al derecho económico con el objetivo de establecer acuerdos entre los diversos grupos que participan en la actividad económica y en mantener la justicia social. Es decir, siempre hubo esa inquietud de que se necesitaba del derecho en la economía para poder de alguna manera regular y crear normas y principios, ¿ok? Sobre todo normas y leyes. Hasta acá la direccionalidad es más desde el derecho a la economía y no es de extrañar, siendo el derecho una ciencia mucho más antigua que la economía. De hecho, en la universidad, lo primero que se empezó a dar cuando se empezó a dar economía fue economía política y se daba en las escuelas de derecho. Ahora bien, con el análisis económico del derecho, que lo vamos a ver mucho como la AED, cambia la direccionalidad.
ya que se parte de los postulados de la ciencia económica a su aplicabilidad en temas jurídicos. De aquí que entonces sea un tema que podría resultar mucho más interesante para los estudiantes de Derecho, sobre todo los que trabajan mucho la parte filosófica, que no se quedan tanto en el tema de la norma, ¿no? Entonces, Bullard 2018 nos habla de cómo estas dos disciplinas se encuentran en constante cambio a partir de los postulados que nacen de nuevos estudiosos. En el derecho se trata de un sistema de regulación de conducta humana que se enfoca en la creación de normas para determinar la conducta y por ende su objetivo es influenciar las decisiones de los ciudadanos. A su vez, en la economía se trata de un sistema de predicción de conductas, tratando de adelantarse a la conducta de los ciudadanos. Para ello, ¿qué utilizamos? Utilizamos modelos que consideran los incentivos, el costo de oportunidad y otras herramientas que tiene el análisis económico, porque por eso es que se habla de aplicabilidad de principios del análisis económico a temas jurídicos. ¿Ok? Afirma el profesor Bullard, si un sistema de predicción de conductas, como lo es la economía, se junta con un sistema de regulación de conductas, como lo es el derecho, la ventaja es obvia. Si quiero regular la conducta, saber cómo las personas se comportarán, puedo generar mejores normas, estén estas contenidas o no en una ley, en un estatuto, en un contrato. Es decir, un abogado con capacidad de predicción será un mejor abogado. No solamente eso, prosigue el profesor. Los beneficios son una carretera de doble vía. Para un economista, saber cómo funciona la lógica de los incentivos del derecho le permite ser un mejor economista. El derecho crea incentivos mediante un conjunto de reglas que llamamos instituciones y que no necesariamente son comprendidas en toda su dimensión por los economistas. Unir la capacidad de predicción de los economistas con la capacidad de crear incentivos en la conducta del derecho hizo posible el análisis económico del derecho. Esta disciplina que aplica el razonamiento económico al derecho nació en los Estados Unidos aproximadamente en la década de los 60. Así como la única manera de entender cómo correr es corriendo, lo mismo ha pasado, lo podemos aplicar al análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho busca explicar cómo hacemos el análisis de costos-beneficios de nuestras decisiones y con ello entender cómo funciona la conducta en el mundo real, pero es algo que se va perfeccionando en la práctica, en la medida que las personas sienten la curiosidad de aplicar estos principios económicos en el área jurídica, ¿ok? Finalmente, la idea de esta unidad 6, análisis económico del derecho, es que usted no dé nada por sentado, sino que reflexione, ahora que conoce los principios de teoría generales de la ciencia económica, sobre la aplicabilidad o no de estos postulados en el campo del derecho. Obviamente, sé que estamos en esa etapa muy inicial de lo que son los principios económicos, pero lo importante es sembrar esa semillita en las mentes de muchos de ustedes, en las cuales cuando se van tratando los dos temas en simultáneo, se va entendiendo más de los principios económicos y poder tener inclusive un juicio de valor, sobre todo aprovechando que la mayoría de ustedes son estudiantes de, por lo menos mínimo, tienen 5 semestres de derecho, que si realmente puede tener aplicabilidad en su área de competencia. ¿Ok? Ahora sí veamos el concepto formal. El análisis económico del derecho es una disciplina que consiste en aplicar principios y técnicas habituales del análisis económico al estudio de temas jurídicos. Así nos los dice Querol, 2014. Se basa en que las normas crean incentivos que hacen que las personas se comporten de una forma u otra. Ello permite al legislador inducir a unos resultados sociales positivos o negativos. Y aquí es importante cómo Querol rescata todo lo que tiene que ver con la cuestión positiva y la cuestión normativa de la ciencia económica. Nos dice que aquí
en el análisis económico del derecho como una cuestión de economía positiva o positiva, está referido al impacto de las normas legales en el comportamiento de los agentes económicos en términos de sus decisiones de bienestar. ¿Ok? Y entonces, en ese sentido, de lo que se trata es de, en ese, cómo es, qué es lo que ocurre, entender que los individuos, que los agentes económicos, que son principalmente los individuos y las empresas, persiguen siempre dentro de determinado contexto el bienestar económico. Entonces, nos da dos ejemplos que pueden caer más en el terreno de la economía. Entonces, el ejemplo en este caso, economía positiva es si han aumentado los ingresos del Estado, si ha disminuido o no el consumo de los hogares, es decir, como sabemos, variables que nos puedan informar qué está pasando, qué es lo que es dentro del terreno de la economía. En cuanto a la cuestión normativa relativa a cuáles son las ventajas de determinadas normas legales en términos de bienestar social, por ejemplo, podemos hablar si ha disminuido o no el nivel de la criminalidad, si ha disminuido o no la dilación de los juzgados. Entonces, siempre nos vamos a estar manejando en esas dos esferas, ¿ok? Como ven, ya podemos inclusive empezar a ver ejemplos en el ámbito del derecho, que para mí eso suena así como bastante interesante, porque no es lo que estoy habitualmente acostumbrada a ver, ¿ok? Entonces, hablemos un poco de los orígenes del análisis económico de derecho. El profesor Boyard nos dice que no es fácil saber dónde se originó esta disciplina. Algunos lo identifican en los trabajos de Jeremy Bentham en los siglos XVIII y XIX. Otros encuentran algunas ideas en los trabajos de Adam Smith, quien era realmente profesor en la Facultad de Derecho, pero en realidad, como entendemos el análisis económico del derecho de hoy, su origen es reciente y lo podemos llevar a la segunda mitad del siglo. Dice la leyenda, me encanta ponerlo así como lo conseguí en el libro, dice la leyenda que alguien tuvo la idea de introducir a un profesor de economía en la Escuela de Derecho en la Universidad de Chicago y fue al director Aaron en el año 46. Este profesor se reunía con profesores de derecho y les mostraba que las decisiones legales y las leyes solían estar equivocadas desde las perspectivas de sus consecuencias económicas, comenzando en áreas como el derecho antimonopolios, siguiendo en áreas como la laboral, corporativo y virtualmente cualquier campo jurídico. El director mostraba que la forma como se entendía el derecho conducía a resultados absurdos. Es decir, estas cosas suelen pasar. Nos pasó a nosotros en economía con el gran John Nash. Nash realmente era matemático y fue capaz de plantear la teoría de juegos, que es una ley que a nosotros nos ha servido muchísimo para entender y replicar comportamiento humano. Realmente alguien que viene con una perspectiva distinta, pues son los que realmente terminan trayendo ideas innovadoras, ¿ok? Lamentablemente publicó poco el profesor Aarón, ¿ok? Pero tuvo una gran influencia en otros. El director Aarón no pasó a la historia como uno de los grandes fundadores del análisis económico del derecho. Lo que sí es claro es que en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago fue donde se vio nacer al análisis económico del derecho y allí ellos entienden que el profesor Aaron tuvo mucha importancia en el origen de esto, ¿ok? Más conocido y reconocido fue Ronald Coase, que es economista y abogado, quien en el 91 obtuvo el Premio Nobel de Economía por entender el significado de los costos de transacción y derechos de propiedad para la estructura institucional y el funcionamiento de la economía. Su investigación abarcó desde el año 1930 hasta el año 1960. Identificó cómo funcionaban los mercados, cómo funcionaba el derecho en relación a los mercados y cuándo el derecho puede solucionar un problema y cuándo no. A las ideas de Coase se le atribuye el famoso teorema de Coase, uno de los principios básicos que se aplican en el análisis económico del derecho y que aparece en su célebre artículo de el problema del costo social. ¿Okay? En base a las ideas de Coase, el análisis económico del derecho estudia
por qué los contratos nos conducen a la eficiencia y por qué hay situaciones que no pueden ser resueltas por los contratos y por tanto necesitan la intervención estatal para llegar a mejores términos paritarios. Vamos a ver lo que es el óptimo de Pareto. Por su parte, Guido Calabresi escribió en los años 70, conjuntamente con Douglas Melamed, un artículo clásico en el análisis económico del derecho que se llama Reglas de propiedad, reglas de responsabilidad e inalienabilidad. Un vistazo a la catedral. Sus ideas escritas, curiosamente, en paralelo a los trabajos de Coase, son coincidentes con este último. Calabresi realizó un importante aporte al análisis económico del derecho, principalmente aplicándolo al área de la responsabilidad civil extracontractual, ¿ok? Tenemos entendido que es un área bien importante para ustedes. A Calabresi obedece una de las teorías más importantes de la responsabilidad civil en los Estados Unidos, recogida en su libro El costo de los accidentes, que conduce a la reducción de los llamados costos primarios, secundarios y terciarios de la responsabilidad civil, con el concepto es más barato evitar el costo. O sea, entender cómo es más rentable para los individuos evitar que ocurran este tipo de situaciones, ¿ok? Que es una variable de la teoría objetiva que caló con bastante fuerza hace unos 20 años en los Estados Unidos. Otros académicos han aplicado el análisis económico del derecho a otras áreas del derecho. Esta parte también es interesante. Destacan los trabajos de Harold Demens del 64 y el 67 sobre la propiedad, o de Steven Chavel en el 87 y Richard Posner en el 96 sobre la responsabilidad civil. Otras líneas de pensamiento se han expandido a otras áreas. Por ejemplo, el llamado public choice o teoría de la elección pública, que sirve para analizar los procesos políticos, las decisiones de los funcionarios públicos, cómo se generan las constituciones y las reglas electorales, entre otras. Es decir, que virtualmente el derecho ha ido pasando o el análisis económico del derecho ha ido pasando de áreas donde se puede entender que es como más natural que ocurra, como son el mercantil, el administrativo, y han pasado a áreas como el ambiental, el penal, el constitucional. ¿Okay? Entonces, eso es lo interesante de esto. De hecho, ya podemos inclusive ver gráficas elaboradas con conceptos o variables que realmente se estudian en el campo del derecho, así que de verdad que hay un grupo de pensadores haciendo un esfuerzo por brindar una herramienta adicional a los abogados, ¿ok? Veamos entonces el aporte del análisis económico del derecho, o sea, propiamente de qué es lo que se trata, qué es lo que se toma del derecho que lo hace importante para tomarlo en cuenta en el ámbito legislativo. El aporte del análisis económico al derecho queda claramente establecido cuando Querol 2014 expresa: el procedimiento utilizado para responder a estas cuestiones normativas o positivas de las que estábamos hablando se basa en el análisis microeconómico y en la teoría microeconómica moderna, teniendo en cuenta que los agentes económicos toman sus decisiones de forma racional, comparando beneficios y costos, dada la información de la que disponen y limitados por las restricciones. Por ejemplo, como cuando estuvimos viendo la teoría del consumidor, dijimos, el consumidor trata de maximizar su utilidad, se enfrenta a la restricción de cuánto ingreso dispone y cuáles son los precios de los bienes. De manera que él tiene que estar decidiendo, y es una decisión que recuerden que decíamos que la toma al margen, la toma pensando siempre en la relación costo-beneficio de la unidad adicional. ¿Okay? Entonces, el supuesto base consiste en que los agentes económicos comparan sus beneficios y costos existentes en las diferentes alternativas antes de tomar una decisión, sea esta de naturaleza estrictamente económica, social o cultural. Aquí también seguimos expandiendo nuestra visión. Hasta ahora siempre lo hemos visto en el área estrictamente económica, aquí se lleva a lo social, a lo cultural.
Estos costos y beneficios se valoran según las preferencias de los agentes, dado un conjunto de información disponible al tomar la decisión, así como determinadas restricciones que le condicionan y limitan. Si lo vemos en palabras de esta, y lo pongo porque, repito, traspasa lo que es la barrera de la economía también, así lo ve estos autores. Este análisis costo-beneficio se realiza dentro de un determinado contexto de preferencias, lo cual se traduce a su vez en un nivel de bienestar de los agentes. El bienestar individual se mide por la utilidad. Recuerden que la utilidad es ese sentimiento de satisfacción que se obtiene cuando se mide algo, ¿ok? Entonces, repito, el bienestar individual se mide por la utilidad que el agente obtiene de su decisión tomada, elegida entre otras decisiones que no tomó, es decir, en términos del costo de oportunidad. Por tanto, el concepto de utilidad es abstracto, pues también incluye conceptos no cuantificables como el altruismo que un individuo tiene respecto de terceros o la satisfacción de obtener bienes diferentes a los bienes materiales o de consumo, como puede ser el amor, la alegría o la desilusión. Es cierto, nuestro bienestar no se circunscribe solamente a la posesión de bienes materiales o a la satisfacción de las necesidades, ¿ok? Entonces, bueno, el concepto de utilidad del consumidor se extiende entonces a terrenos como el altruismo, el amor, la alegría o la ilusión. Ya como se dice ahí, no existe una medida fácil para medir la utilidad. Usted no puede decir, tomarme un chocolate me produce 50 unidades de utilidad, pero recuérdense que un poco por ahí va el que yo siempre les establecía que jerarquizaran cuáles eran los bienes que valoraban más. Sí se puede trabajar con la utilidad ordinal, es decir, sí se puede establecer un orden o jerarquía en la satisfacción que le producen a las personas los bienes que consumen. ¿Ok? El análisis económico del derecho busca lograr maximizar el bienestar social, analizando la importancia y el comportamiento de los distintos agentes que la forman. La terminología económica más utilizada incluye los conceptos de derecho de propiedad, los costos de transacción, los costos de ingresos marginales, la eficiencia en la asignación de los recursos y en la aplicabilidad de diferentes normas y la aplicabilidad del análisis económico a toda clase de transacciones. El bienestar social queda definido de la siguiente manera, porque siempre va a haber un problema aquí entre el bienestar individual, que es lo que privilegia de alguna manera la economía, y lo que está más asociado a la igualdad o a la equidad, ¿ok? Entonces, veamos. El bienestar social se puede medir a partir de la suma del bienestar de los individuos. También en este caso no hay una medida única de agregación, siendo la suma simple de las actividades individuales la más utilidad, más utilizada. Existen otros métodos diferentes de medición, como el del filósofo estadounidense John Rawls, especializado en el tema de la justicia, que consiste en otorgar una mayor ponderación a los individuos con menor utilidad en la función de bienestar social. La medida de bienestar social atiende fundamentalmente a dos variables, el de la eficiencia y el de la desigualdad. En general, no es posible aumentar la eficiencia sin aumentar a su vez la desigualdad. Esto es lo que llamamos el criterio utilitarista, que prefiere la eficiencia a la igualdad distributiva. ¿Ok? La sociedad estará mejor si un agregado tiene un nivel superior de utilidad. Basamos en eso, que si por lo menos un grupo está bien, vamos teniendo una mayor utilidad todos. Pero al criterio balsiano, por su parte, perdón, el criterio balsiano, por su parte, prefiere la igualdad distributiva. Una sociedad está mejor si un grupo con menor utilidad está mejor. Es importante destacar que los criterios de bienestar social son medidos en términos de utilidad y no en términos de ingresos.
Por eso es que estos son conceptos que suelen ser bastante abstractos, pero créanme que la microeconomía ha avanzado muchísimo en este tipo de mediciones y con herramientas matemáticas bien sofisticadas, ¿ok? Vamos con lo que es entonces el tema del aporte del análisis económico del derecho, haciendo énfasis en el tema del bienestar. Entonces, en el ámbito económico existen dos conceptos de bienestar, a saber, el de Pareto y el de Kaldor y Fitch, ¿ok? Vamos con el primero, que es así como el máximo que uno debería buscar, así que podría terminarse convirtiendo en una especie de utopía, pero es el deber ser, el que se busca. El concepto amplio de bienestar de Pareto describe una situación como eficiente u óptima cuando no es posible encontrar otra situación en la que alguien pueda mejorar su posición sin que para ello al menos otra persona vea empeorar a su. Por lo tanto, una situación es mejor, Pareto superior a otra, cuando todos los individuos involucrados mejoran o uno mejora y los demás quedan igual. Fíjense que una de las formas como la microeconómica trata de establecer este tipo de concepto de bienestar es con el excedente del consumidor y el excedente del productor. Ahí sí trata de visualizar cómo hay una situación cuando se logra el equilibrio en el cual tanto productores como consumidores están obteniendo el máximo de ganancia posible, el máximo de provecho posible de la actividad comercial. Eso se trata de llevar a términos más globales, ¿ok? El otro concepto, el bienestar de Cador y Hitch, ¿ok? Esto lo establecieron en Hungría, Reino Unido en el 39, se enfoca en que mientras lo que puede mejorar a alguien sea mayor de lo que ha de empeorar a otras personas, se logra un resultado positivo de bienestar. Dicho de otra manera, cuando los beneficios totales netos son máximos, es posible comprar la aquiescencia o permiso de los perdedores con los que se obtiene de los ganadores. Y básicamente esto termina siendo un esquema más real y también a veces se relaciona con lo que se llama el second best. ¿Okay? Por ejemplo, si usted quiere construir una carretera o una autopista en un lugar poblado, usted va a perjudicar a algunas personas porque las va a sacar de su área donde están viviendo y las va a reubicar en otra parte. Preferiblemente le va a dar una compensación económica, pero aún así esas personas seguramente se van a sentir perjudicadas, pero en términos más generales, todas las personas que van a poder tener un acceso más rápido a los lugares a donde transitan por esa autopista, pues entonces están obteniendo un beneficio importante, ¿ok? Entonces, concretamente, los aportes del análisis económico al derecho son la hipótesis de maximización, la hipótesis de racionalidad, la hipótesis de estabilidad, el supuesto de soberanía del consumidor, el principio de equilibrio y la cláusula ceteris paribus. Vamos a verlos cada uno. La hipótesis de maximización. Los individuos tratan de maximizar su bienestar dentro de las posibilidades que les permiten sus restricciones. Si recuerdan, esto es un enfoque de comportamiento promedio, que es parte del asunto que vamos a ver que genera dificultad, porque no todos los individuos actúan con la racionalidad y con el deseo de maximizar ganancias, pero se supone que es un sentimiento natural que de alguna manera mueve más en masa las decisiones que toman los individuos, ¿ok? Entonces siempre el productor va a buscar maximizar su ganancia, ganar lo más posible. Siempre el consumidor va a tratar de maximizar su utilidad, su sentimiento de satisfacción que sea el máximo posible. Luego está la hipótesis de racionalidad. Los individuos ordenan sus preferencias eligiendo la que más les satisface. Recuérdense que en economía no se estudia por qué la gente prefiere lo que prefiere. Usted tiene sus preferencias, usted tiene sus gustos. Y aquí de lo que se trata es de entender por qué
ese gusto que tienen las personas les permite, compartir pantalla un momentico, ese gusto que tienen las personas les permite tomar decisiones y valorar de alguna manera qué es lo que le produce la mayor utilidad, ¿ok? Luego está ¿cómo se llama? Le permite ordenar sus preferencias, perdón. Siempre la gente es capaz de establecer algún ordenamiento en sus preferencias. Por eso yo los ponía a hacerlo en el foro número 1. ¿Ok? Hipótesis de estabilidad. Los valores que los individuos asignan a sus costos y beneficios son estables y no se ven influidos por la política del Estado ni por los agentes externos. Es un poco decir, yo individualmente hago mi relación costo-beneficio y eso es algo bien particular dentro de mi estructura, ¿ok? No cambio fácilmente mi relación costo-beneficio. Luego está el supuesto de soberanía del consumidor, que es uno de los más fuertes. Los individuos quienes mejor, son los individuos quienes mejor conocen y determinan el valor que tienen para ellos las cosas. Por eso es que existe la ley de la demanda, en la que dice cantidad de un bien que el individuo está dispuesto a comprar. O sea, él es capaz de ver la valoración de los bienes, de ver sus restricciones y en función de eso, él decir cuánto está dispuesto a consumir de determinado bien y obviamente eso va a influir, acuérdense que termina siendo este juego entre oferta y demanda donde el precio termina moviéndose hasta buscar ¿qué? Lo que sigue, el principio de equilibrio. Siempre que los individuos piensen que pueden mejorar su situación, tenderán a cambiarla. Por eso es que en nuestra gráfica, si había excedente de excedente por el lado de la oferta, se movía el precio porque, bueno, había unos oferentes ahí que decían, no, yo si quiero vender mi producto y tengo que bajar el precio. O cuando, por ejemplo, estaba la situación de escasez, en la cual habían demandantes que decían, no, pero es que yo estoy muy interesado en que este producto se ofrezca y estoy dispuesto a aceptar un precio más alto, ¿ok? Una cláusula sumamente importante, y de repente esta sí no la hemos hablado tanto, es la cláusula del ceteris paribus. En cualquier situación que se presente, si uno va a hacer una evaluación, necesita usar estas cláusulas porque el mundo en líneas generales es muy complicado y ocurren muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, se necesita tomar este criterio clásico vital de los economistas, donde se analiza la variable de una variable concreta o la relación entre dos variables concretas, una dependiente y una independiente, y las demás, aunque uno sabe que tienen influencia, las deja constantes por ese momento porque necesita entender que cómo es la relación de causalidad entre esas dos variables primero. Por ejemplo, en el modelo de oferta y demanda, para seguir con él, necesitamos saber cómo responde la cantidad demandada a las variaciones en el precio. Por eso es que se logró determinar que era porque ocurre un efecto sustitución y un efecto ingreso. Eso significaba que las otras variables, como el ingreso medio, como las preferencias, como las expectativas, las dejábamos constantes y trabajábamos solamente con esa relación de precio del bien y cantidad que están dispuestos a comprar los individuos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Pareciera que están las cosas bastante claras. Fíjense, como queda muy poquito tiempo, vamos a cerrar aquí y nos vamos a conectar una segunda vez, pero nos falta realmente pocas láminas, ¿ok? Entonces, espero contar con ustedes para la segunda vez que nos vamos a reunir esta tarde.